En las páginas de la historia antigua, una ciudad se alzaba como un monumento a la opulencia y el exceso. Esta es la historia de Sodoma, un espejismo de riqueza y destrucción, y su caída inevitable y trágica. En la fértil llanura del Jordán, Sodoma se erigía, un oasis de belleza y riqueza. Sus campos, siempre verdes, y sus calles, vibrantes de vida y comercio, eran la envidia de las naciones. La abundancia de Sodoma alimentaba el orgullo y el lujo. Los habitantes, bañados en riquezas, se entregaban a placeres sin fin, creyendo que su prosperidad sería eterna. A pesar de las advertencias de su pasado y el ejemplo del mundo antediluviano, los habitantes de Sodoma eligieron el camino de la desobediencia y la desmesura, despreciando las leyes divinas. Lot, un hombre de principios y fe, vivía entre ellos, un extraño en una tierra de excesos. Aunque afligido por la corrupción a su alrededor, su vida en Sodoma era cómoda y próspera. En Sodoma, el vicio y la inmoralidad se extendían como una sombra oscura. La ociosidad y la riqueza habían corroído el corazón de sus habitantes, llevándolos por un camino de decadencia. La vida de Abraham, conocido por los habitantes de Sodoma, servía como un contraste agudo. Su fe y principios eran un recordatorio constante de un camino diferente, uno de virtud y respeto a lo divino. Mientras el sol se ponía sobre Sodoma, dos viajeros se acercaron a sus puertas. Eran ángeles, mensajeros del juicio divino, pero a ojos de los habitantes solo eran forasteros comunes. Lot, al ver a los forasteros, les ofreció refugio. Consciente del peligro en las calles de Sodoma, los guió a su hogar, un acto de bondad en una ciudad que había olvidado su significado. Dentro de su hogar, Lot preparaba una acogida segura para sus huéspedes. Mientras tanto, las calles de Sodoma resonaban con el bullicio nocturno, ajeno a la sombra del destino que se cernía. Fuera, una multitud se congregaba, atraída por los forasteros. La curiosidad se transformó rápidamente en hostilidad, un reflejo del corazón corrompido de Sodoma. La multitud rodeaba la casa de Lot, clamando por los visitantes. Eran voces de ira y deseo, un coro de maldad que resonaba en la noche de Sodoma. Lot salió a enfrentar a la multitud, ofreciendo palabras de paz en un mar de violencia. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La maldad había enraizado profundamente en los corazones de los sodomititas. En el momento de máximo peligro, los ángeles revelaron su verdadera naturaleza. Con un gesto, protegieron a Lot y cegaron a sus atacantes, un milagro que sembraba el miedo y la confusión. Los ángeles declararon su misión: la destrucción inminente de Sodoma. Urgieron a Lot a huir con su familia, advirtiéndole de la catástrofe que estaba por desatarse. Lot, en un intento desesperado, fue a advertir a sus yernos, pero sus palabras fueron recibidas con incredulidad y burla. El escepticismo había cegado a los jóvenes al peligro real. Mientras el amanecer se acercaba, Lot vacilaba, atormentado por el dilema de abandonar su vida en Sodoma. Su indecisión mostraba la profunda conexión que aún sentía por la ciudad condenada. Los ángeles, ante la demora de Lot, tomaron la situación en sus manos. Lo llevaron a él y a su familia fuera de la ciudad, un acto de misericordia ante la indecisión humana. Con el primer rayo de luz, los ángeles se desvanecieron, dejando a Lot y su familia solos en las afueras de Sodoma. La ciudad, una vez vibrante, ahora esperaba silenciosamente su destino. De repente el cielo se oscureció y fuego y azufre comenzaron a caer sobre Sodoma. La destrucción había comenzado, una furia divina consumiendo todo a su paso. Mientras huían, la esposa de Lot, impulsada por un último deseo de mirar atrás, se volvió. En ese momento se transformó en una estatua de sal, un trágico recordatorio del juicio divino. Mientras Lot y sus hijas se alejaban, Sodoma era engullida por las llamas de la justicia divina. Cada edificio, cada calle, cada rincón de corrupción era purificado por el fuego celestial. Lot, a salvo en las montañas, reflexionaba sobre los eventos. Con el corazón pesado,
lamentaba su vida pasada en Sodoma y las decisiones que lo llevaron hasta allí. La destrucción de Sodoma servía como una severa advertencia. Era un recordatorio de que la indulgencia sin límites y el desprecio por lo sagrado llevan a un final inevitable y trágico. Mientras tanto, Abraham, desde la distancia, observaba el humo ascendente de Sodoma. Su corazón se entristecía por la pérdida de vidas, pero reconocía la justicia en el juicio de Dios. Lot, ahora un hombre cambiado por las circunstancias, enfrentaba una nueva vida. Lejos de la riqueza y el confort de Sodoma, debía reconstruir su existencia en la soledad de las montañas. La historia de Sodoma se convirtió en un legado eterno, un testimonio de la ira divina contra la inmoralidad. Su destino se enseña a través de generaciones como una advertencia solemne. El relato de Sodoma trasciende el tiempo, ofreciendo una lección vital para la humanidad, que la rectitud y la moralidad son pilares esenciales para la supervivencia y prosperidad de las sociedades. Las ruinas de Sodoma, ahora un yermo desolado, permanecen como un recordatorio silencioso de su trágico final. Aquel que una vez fue un oasis de vida, ahora es un testimonio de la destrucción. Aún en medio de la destrucción, hay una chispa de esperanza. La historia de Sodoma nos enseña que, aunque la justicia puede ser severa, siempre hay un camino hacia la redención y el cambio. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que en su búsqueda de placer y riqueza olvidaron los valores fundamentales. Que su final sirva de recordatorio de que la verdadera riqueza reside en el espíritu y la moral.